Pues gracias, queridas amigas. La Colectiva Nacional, como ustedes saben, arma estos diálogos informativos sobre el proceso electoral judicial 2024-2025. Este es el diálogo uno. Arrancamos con una invitada de lujo sobre las generalidades del proceso electoral, ejercer nuevos derechos, similitudes y diferencias respecto a la elección de otros poderes en un proceso inédito. Queremos conocer y desde la colectiva también 50+1 Nacional generar y construir ciudadanía. Es parte de la democracia y del ejercicio democrático para conocer esto a fondo. Agradezco muchísimo a todas las compañeras que han hecho un esfuerzo por armar estos diálogos, por ser parte de este gran equipo y también, por supuesto, a todas nuestras presidentas estatales que, bueno, pues que difunden y que han sido parte fundamental de ello. Quiero decirles que arrancamos con una invitada de lujo, que además es nuestra colectiva, alguien a quien queremos, admiramos y una mujer que no nos cabe duda, que siempre ha tenido un compromiso extraordinario con el tema de la igualdad, con el tema de la perspectiva de género en los procesos electorales. Y bueno, de verdad es un lujo tener el día de hoy a nuestra querida amiga Carla Humphrey. Les voy a leer un poco, previo a que ella presente este tema tan importante. Carla, nuestra querida Carla, es doctorante en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del OPLE de la Ciudad de México, consultora nacional de ONU Mujeres, y ha participado como especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA. Recibió la medalla Grandes Mujeres de México y Hombres Forjadores de México en el 2021. Integra la lista de las 100 mujeres más poderosas de México en la revista Forbes 2022. Fue galardonada en la categoría Funcionaria Pública del año 2022 por la revista Valores, galardonada por la Alianza de Líderes Mundiales ALMA y la Asociación de Municipios de México, la AMAC, con el Premio Internacional ALMA 2024 por su lucha para combatir la violencia política de género por y para las mujeres de nuestro país. Es articulista permanente en La Silla Rota y en El Universal. Bueno, pues una mujer que, como sabemos, siempre ha puesto por delante de todo esta visión, esta perspectiva de género y la defensa de las mujeres. Así que bueno, muchísimas gracias, nuestra querida Carla Humphrey. Gracias por aceptar la invitación a este primer diálogo que, como saben, vamos a tener uno a la semana. Y gracias a todas las que nos acompañan por esta vía. Bienvenidas a todas desde la Colectiva Nacional 50+1. Les mando un abrazo muy grande y te quiero pedir que puedas tomar la voz, querida Carla. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto que soy parte de este importante colectivo 50+1. Saludo a la presidenta nacional, a las presidentas estatales y bueno, también por recordar que esta colectiva ya está fuera también de nuestro país, afortunadamente. Así que es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a este primer diálogo y además muy oportuno. Hoy es 14 de mayo, faltan 14 días de campaña. 3 más de veda electoral. Tendríamos mucho trabajo que hacer como ciudadanas para poder estar al tanto de quiénes son nuestras candidatas, candidatos y qué es lo que está pasando en torno a esta muy nueva elección del Poder Judicial. Traigo una presentación para que podamos, y por supuesto se las voy a dejar para que tengamos mucha mayor claridad de qué se trata esta elección, qué es lo que estamos pues qué es lo que está en juego, cuáles son diversos debates que hemos tenido en el Instituto Nacional Electoral y sobre todo, pues a qué nos vamos a enfrentar el próximo 1 de junio en nuestras casillas seccionales. Comencemos primero por esta reforma al Poder Judicial. Señala la reforma en el artículo 94
que el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en los plenos regionales, que son estos de las salas regionales que conocemos, las 5 salas que tenemos en cada una de las circunscripciones, los tribunales colegiados de circuito, de apelación y también los juzgados de distrito. Además que la administración del Poder Judicial, esto es algo novedoso, hasta ahora estaba en el Consejo de la Judicatura Federal, ahora estará a partir de septiembre en el Tribunal de Disciplina Judicial y en un órgano de administración judicial que ese no lo vamos a elegir las y los ciudadanos, ese viene en la Constitución cómo se compone y no vamos a participar como ciudadanas y ciudadanos. La Suprema Corte se reduce de 11 personas integrantes que soy a 9 personas integrantes y la presidencia se renovará cada 2 años. Es importante decir que en esta primera elección será presidenta o presidente quien tenga el mayor número de votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también que durarán en su encargo 12 años. Por otra parte, también hay que señalar que las y los ministros y magistrados de sala superior, salas regionales, serán elegidos de manera libre, secreta y directa. Aquí podemos hacer una Sea, división entre ahorita más las... que nunca necesitamos, incluso, Hola, creo que se está colando por ahí un sonido, Sí. parece que ya. Gracias. Podemos dividir, ahora vemos las elecciones en nacionales y luego, pues digamos, las que siendo federales, pues ya se van a dividir en cada entidad federativa. ¿Cómo ha sido este procedimiento de elección al Poder Judicial? Primero, pues se emitió una convocatoria, el Senado de la República, a partir de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Amanecimos con esta publicación el 16 de septiembre, es decir, como INE acabamos de entregar resultados de la elección que nosotros creíamos la más grande de la historia hasta ese momento, cuando de repente pues hay otra elección que organizar y otra elección que es 23% más grande que la elección del año pasado. Así que 30 días después comenzó pues esta convocatoria para que las personas se inscribieran, se crearon estos comités de evaluación y pues había distintos requisitos, cada comité pudo establecer distintos requisitos, pero en general tenían que acreditar obviamente los requisitos establecidos ya en la Constitución. Pues digamos que suena extraño, pero nuestra Constitución señala que tienen que tener un 8 de promedio en la carrera de Derecho y 9 en las especialidades para las que se postulen. En el caso de la Corte, tienen que tener 5 años de experiencia, en los otros casos 3 años de experiencia, digamos, de práctica en la materia. Presenten un ensayo de 3 cuartillas donde nos digan por qué quieren ser magistrados, ministras o ministros, jueces y juezas y también 5 cartas de vecinos, colegas que respalden la idoneidad para el cargo. Cada poder se integra por 5 personas. La propia normativa señala que tiene que ser en su mayoría mujeres, así que 2 de estos comités, el del Poder Judicial y el del Poder Ejecutivo, estuvieron integrados por 3 mujeres y 2 hombres, y el del Legislativo estuvo integrado por 4 mujeres y por un hombre. Es decir, que esta reforma, y eso hay que decirlo bien, ha guardado en todo el principio de paridad, porque claramente ha establecido incluso en cómo se van a componer los órganos, ahora lo vamos a ver, de forma paritaria. Estos listados de candidaturas, cada comité recibió todas estas postulaciones, tuvo que verificar en un primer momento, en diciembre, si cumplían con estos requisitos, digamos, de forma para hacer un listado y después comenzar pues distintas etapas para ver si eran idóneos para el cargo. Uno es elegibles y otro idóneos. Y por tanto, idóneos, pues establecieron distintas etapas como un examen quizá, una comparecencia, etcétera, y fueron depurando estos listados, observando siempre el principio de paridad, y estos listados los tuvieron que remitir el 31 de enero
cada uno de los comités. Como sabemos, bueno, ahora les comento, pero esto es lo que dice la ley. Cada uno de los comités, la Constitución, perdón, cada uno de estos comités debió remitir su listado al Senado de la República a más tardar el 31 de enero. Como sabemos, y el INE incluso sufrió y pues hemos estado como a fuego cruzado, porque aunque el amparo no procede en materia electoral, pues hemos estado sujetas y sujetos a la imposición de multas, no se han materializado, de suspensiones, y por eso pues tuvimos que, digamos, parar externamente los trabajos que estábamos haciendo, aunque internamente no podíamos parar porque es un proceso que no teníamos noticia y que si hubiéramos parado del todo, pues no podríamos haber salido en tiempo y forma. El comité del Poder Judicial, por ejemplo, recibió suspensiones y decidieron renunciar todas las y los integrantes, y por tanto la Sala Superior ordenó al Senado de la República que se sortearan en el listado, en el primer listado que digamos ya había palomeado ese comité, a quienes iban a pasar, digamos, a este listado que nos iban a dar al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hizo el Senado de la República? En primer lugar, sorteó los cargos federales que iban a estar en juego en esta elección. Esta elección le decimos que es extraordinaria porque esta elección debe ser cada 3 años. Es decir, debería haber sido hasta el 27. La estamos haciendo en el 25, por tanto, por eso le decimos extraordinaria. En este sentido, el Senado de la República nos entregó en un evento en el Instituto Nacional Electoral estos listados de pues quienes eran candidatas y candidatos por los 3 comités a todos estos cargos. Hay que decir que una persona puede estar postulada por más de un poder al mismo tiempo, que las personas que estaban en funciones en ese momento en su cargo podían permanecer en ese cargo y lo que tenían que hacer era notificar por escrito que se querían quedar en el cargo, concursando obviamente, digamos, yendo a la elección para ver si ganaban, poder permanecer en su cargo. ¿Cuáles han sido las atribuciones o cuáles son las atribuciones del INE en este proceso inédito para nuestro país? En primer lugar, el INE hará y efectuará, pues hará toda la organización del proceso electoral, salvo el registro de candidaturas. Por eso seguramente han escuchado mucho debate si nosotros podemos bajar alguna candidatura de este listado o podemos modificar este listado, y la respuesta es no. No podemos modificar este listado porque el INE, por primera vez en una elección federal, no hace el registro de las candidaturas. Me están preguntando a mí que por qué la suspensión no aplica al órgano electoral. Por una sencilla razón, el amparo, y así lo señala la Constitución, no es procedente en materia electoral, porque si no, imagínense que si cada quien interpusiera un amparo en una cuestión electoral, nunca podríamos celebrar elecciones, porque habría suspensión tras suspensión, y por tanto en materia electoral no es procedente el amparo. Las atribuciones del INE van desde organizar el proceso, fiscalizar el proceso, efectuar obviamente pues la jornada electoral, los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Aquí, y lo voy a ver más tarde en esta presentación, pero se los adelanto ahorita, nos acaban el día de hoy de confirmar la revisión de 8 de 8, estos 8 supuestos que están en nuestra Constitución, más 2 que agregamos. Entonces, por eso pusimos que, pues aún en el supuesto caso que una persona candidata haya ganado un cargo de elección popular, pero esté en alguno de estos supuestos, no se le da entrega de esta constancia de mayoría. Segundo, vamos a declarar la validez de la elección y enviar los resultados a la Sala Superior en todos los casos, salvo en los que se refiera a la integración de la Sala Superior, que estos resultados van a la propia Corte para que pues no sea juez y parte el mismo órgano y por tanto resuelva la Corte lo que tiene que ver con la integración de la Sala Superior. ¿Cómo ha sido
a grandes rasgos este desarrollo. Como les decía, el 15 de septiembre se aprobó la reforma, el 16 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 23 esta reforma ordenaba que 7 días después de la reforma de publicada, teníamos como Instituto Nacional Electoral que dar inicio a esta jornada, que fuera el primer día del inicio de este proceso electoral. Así que sin importar si estábamos a favor o en contra de la reforma y que podemos tener cada quien, cada consejería, pues nuestra opinión personal, pues este es un tema laboral y teníamos que iniciar los trabajos. Así que el 23 de septiembre fue la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario. El 12 de octubre, como les señalaba, el Senado realizó la insaculación de qué cargos, sorteó cuáles son los cargos a nivel federal que se iban a elegir y para este 2025, el resto los dejó para el 2027. En esta ocasión vamos a poder elegir 881 cargos de elección popular. También el 14 de octubre fue cuando se publicó la reforma legal, pues digamos reglamentaria a la reforma constitucional en materia de elección del Poder Judicial y por tanto hasta aquí pues tenemos un capítulo nuevo que regula concretamente la elección del Poder Judicial. Se publicó las convocatorias el 4 de noviembre de 2024, es decir, que las personas tuvieron del 4 de noviembre al 21, tuvieron más o menos noviembre para poder registrarse a ser candidatos y candidatas. En diciembre, el 16, los propios comités que ya estaban seleccionados sacaron y publicaron su lista de personas que cumplían con los requisitos, llamémosle formales, para poder estar en estas listas. Nosotros el 21 de noviembre retomamos formalmente y públicamente los trabajos para la organización de este proceso extraordinario del Poder Judicial, porque pues tuvimos muchos debates acerca de sobre todo entre poderes. Fuimos a la Sala Superior, fuimos a la Corte, fuimos y hemos estado litigando con quejas y demás contra los distintos jueces que han impuesto sanciones a las y los consejeros en lo particular, pero que también querían impedir que se siguiera organizando el poder, este proceso electoral, lo cual puedo entender, pero jurídicamente no tiene sustento jurídico y es lo que dijo tanto la Corte como la Sala Superior. En diciembre aprobamos el diseño de las boletas, primero las de Sala Superior, las del Tribunal de Disciplina Judicial. Hay que saber que ahora ya no vamos a tener Consejo de la Judicatura Federal, vamos a tener dos órganos que van a ser el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo del Poder Judicial. Este Tribunal de Disciplina Judicial, y hay que saberlo, es muy potente, muy poderoso, puede sancionar a cualquier miembro del Poder Judicial, puede hacerles examen, puede cambiarlos de circunscripción, puede suspenderlos y por tanto pues es un tribunal nuevo. Se le quiso dar el símil o por analogía asimilarlo al Consejo de la Judicatura Federal y por tanto hay 3 de estos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que hoy están en las listas para integrar este Tribunal de Disciplina Judicial. El 30 de enero aprobamos el resto de las boletas que son para magistraturas de circuito y personas juzgadoras de circuito. El primero, bueno, ya como les decía, el 31 de enero, los comités enviaron sus listas de personas idóneas al Senado de la República. El Senado nos hizo entrega de ellas el 12 de enero y nosotros el 10 de febrero, antes de que nos entregaran los listados para evitar cualquier duda respecto a que queríamos influir en cómo estaban conformadas las listas, aprobamos unos criterios sobre paridad en la asignación de los cargos.
Ahora se los voy a enseñar con gráficamente, pero digamos que la reforma está muy cuidada y creo que esta es un área de oportunidad para todas las mujeres, a que vamos a tener por primera vez una corte integrada por más mujeres que hombres. Tendremos que elegir a 5 mujeres y a 4 hombres, una sala superior donde se eligen 2 cargos, una será mujer y una hombre. Y no, regrésate tantito, por favor, Ana Luz, ahorita lo vemos. Pero sí es muy cuidado el tema de paridad, cuando menos en este tema de la reforma. En el desarrollo de este poder judicial, nos entrega el Senado estos listados, y como por primera vez el INE no hizo los registros, como hacemos y como todas o muchas de ustedes saben, el INE hace todos los registros cuando se trata de elecciones al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Pues ahora pues hubo, hay que decirlo, varias deficiencias que tuvimos que por oficio con el Senado pedirles que nos subsanaran. Había candidaturas que no tenían el nombre completo, que no tenían el sexo, que no tenían para qué cargo se postulaban, que no tenían datos de contacto, que no tenían RFC, etcétera. Y fue un largo ir y venir con requerimientos al Senado el 14, el 18, y todavía, pues tiempo después, seguimos con estos requerimientos. Tan es así que tomamos la decisión de salir a publicar los listados de candidaturas para que nuestras 300 juntas distritales, quienes se habían inscrito como candidatas y candidatos, se pudieran acercar y corroborarnos sus datos o completar los datos que hacían falta. Y además, como dato adicional, tomamos la decisión de ir imprimiendo las boletas conforme iban estando listas. Es decir, primero empezamos con la Corte, la Sala Superior, las salas regionales, el Tribunal de Disciplina Judicial, etcétera, para ir bajando a los niveles en los que encontrábamos más complicaciones respecto a encontrar a las candidaturas y que pudieran confirmarnos sus datos. Como les decía, los cargos a elegir serán 881 a nivel federal. Vamos a tener 9 cargos de la Corte, 5 cargos de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 2 cargos de magistraturas a sala superior, 15 cargos de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí recordemos que cada sala está conformado por 3 magistraturas, 464 cargos de magistraturas de circuito y 386 cargos de juezas y jueces de distrito. Esto nos da un total de 881. Si hablamos del proceso electoral de 2024, los cargos que se eligieron a nivel federal fueron 629. Fue una presidencia, fueron 128 senadurías y 500 diputaciones. Hoy estamos eligiendo 881 cargos a nivel federal, es decir, que esta elección es 23% mayor a la elección de 2024, y por eso, pues como consejera, siempre he dicho que nos hizo falta tiempo y dinero. Tuvimos un recorte de más del 33% del presupuesto y con una elección que nunca se había hecho, donde la pedagogía electoral, que la ciudadanía pueda diferenciar claramente qué hace una ministra o un ministro, un juez y una jueza, un magistrado y una magistrada, y depende la materia, cuesta también mucho trabajo porque tampoco es algo que sientan tan cercano como para poder diferenciar este tema. Aquí, en estos cargos, habrá que decir que, por ejemplo, de la Corte, la propia reforma señala que de los 9 cargos a la Corte, tendremos que elegir a 5 mujeres y a 4 hombres. De los 5 cargos del Tribunal de Disciplina Judicial serán 3 mujeres y 2 hombres. De los 2 cargos de sala superior será un hombre y una mujer. De los 15 cargos de salas regionales, de cada una de las salas, que serán, bueno, en total serán 10 mujeres y 5 hombres. Y de los cargos de magistraturas de circuito y juzgadores de distrito, por eso establecimos estos criterios de paridad que ahora también les voy a compartir.
La siguiente lámina nos dice muy claramente cuáles fueron las candidaturas. Nosotros como candidaturas esperábamos más de 5,000 candidaturas solamente a nivel federal. ¿Qué pasó? El total fueron 3,422 por dos razones. Hubo personas que fueron postuladas por más de un poder, por uno, por dos o por tres poderes, y por tanto, pues eso en lugar de ser tres candidaturas, acabó siendo una sola, y hubo personas que también renunciaron a estas candidaturas, o bien que se registraron para participar a nivel local, porque la no tan buena noticia es que va a haber elecciones también en 19 entidades federativas, además de la federal. Entonces hubo gente que se anotó en las elecciones federales y en las locales y que cuando le dijimos no te puedes registrar en las dos, hay incompatibilidad, tuvo que optar por alguna y a lo mejor dejó la federal por quedarse con la local y por eso ahora tenemos 3,422 candidaturas a nivel federal. La pregunta, creo que la más común y la que más nos hacen es ¿cómo conozco a las candidaturas? ¿Quiénes son mis candidatos y mis candidatas? Aquí, pues en todas las elecciones que organiza el INE, tenemos dentro de la página institucional un espacio y ahí dice Poder Judicial, en donde viene esta plataforma Conóceles. Aquí en esta plataforma hay información sobre la identidad, trayectoria, perfil curricular de las personas candidatas, pero también, por ejemplo, de su visión del Poder Judicial, de qué es lo que esperan aportar si llegan a los cargos por los que se están postulando y además las redes sociales en las que podemos seguirles a cada una de estas candidatos y candidatas. Además, tenemos algo muy importante que lanzamos, le pusimos CPU, Conoce, Practica y Ubica. El Practica es un simulador del voto. Vienen todas las boletas que le corresponden a cada persona, porque se puede escanear o poner la sección electoral y ahí aparecerán las boletas por las que puede votar cada una de las personas. Y en este ejercicio te va diciendo, por ejemplo, si escogiste un número que no está en esa boleta, que ese no es un voto válido. Si escogiste más personas de un sexo del que debe ser, también te dice que es un voto no válido. Si deja recuadros vacíos, te lo avisa, aunque puedes dejar estos recuadros vacíos. Y ubica a partir del día de mañana, 15 de mayo, estará disponible este sistema de Ubica para que podamos, toda la ciudadanía, ubicar cuáles son las casillas seccionales en las que vamos a votar, porque son casillas, dada la restricción de recursos, no pudimos instalar las 170,000 casillas de la elección anterior y ahora serán 84,021 casillas en las que se podrá votar por este Poder Judicial. También es importante decir, y muy importante, que en esta elección del Poder Judicial no pueden participar los partidos políticos. Nosotros como Instituto Nacional Electoral tenemos que tener sesiones de Consejo General separadas, es decir, sin partidos políticos, y los partidos políticos no pueden ser observadores electorales, no pueden tener representación en las casillas, no pueden apoyar a ninguna persona candidata y las personas candidatas no pueden tampoco, por ejemplo, en el caso, tenemos dos elecciones concurrentes en marcha, las de Veracruz y las de Durango, no pueden aparecer en los eventos de los candidatos ni pueden ser promovidos por los candidatos, digámoslos así, de partidos políticos para que voten por ellos en estas elecciones. Eso, por supuesto, es ilegal. Entonces, una opción muy importante es la de la observación electoral. ¿Y por qué? Porque necesitamos más ojos viendo esta elección, necesitamos que ciudadanas y ciudadanos estén al pendientes de esta elección, que visitantes extranjeros, que creo que 29 organizaciones internacionales que ya se anotaron para venir a ver esta elección, pero también hay personas en lo individual, visitantes extranjeros que vendrán a ver esta elección. Junto con ello tenemos el poder de la observación electoral a cargo de la ciudadanía.
hemos recibido y se ha visto en medios de comunicación que han sido muy elevado el número de solicitudes de personas observadoras electorales, con 316,806 solicitudes. Ya cerró el plazo en el que se podían registrar, cerró el 7 de mayo. Sin embargo, dado este alto número de personas observadoras, hicimos un procedimiento especial para verificar tres cosas: su biometría, es decir, sus fotografías, que fueran fotografías que nosotros tuviéramos registradas o que tuvieran una biometría que nosotros reconociéramos en nuestro sistema del Registro Federal de Electores. Y segundo y tercero, importante, que no pertenecieran a ningún partido político, que no hubieran sido personas candidatas en los últimos 3 años y que no fueran personas servidoras de la nación, es decir, personas que administren o entreguen programas sociales, porque esto podría coaccionar el voto por alguna de las candidaturas y por tanto eso estamos revisando. Por eso esta disparidad entre las solicitudes que recibimos, 316,806, con las solicitudes que ya tenemos acreditadas, que son 92,907. Es decir, estamos revisando cada una de estas solicitudes de observación precisamente para garantizar que estas personas cumplen con estos requisitos que ya les he apuntado. Tenemos más mujeres de observadoras electorales, de las solicitudes, 192,308, y de hombres 124,455 y 43 personas no binarias. Los rangos de edad, y es importante porque siempre decimos que los jóvenes no participan. El primero ocupa, el grupo etario es de 21 a 25. En segundo lugar tenemos de 31 a 35 años y en tercer lugar de 36 a 40 las personas que se han inscrito como observadoras electorales. Por otra parte, tenemos para la participación electoral de estas personas, es una elección muy sui generis porque no tienen acceso a recursos públicos, tampoco a recursos privados, es decir, ninguna de las personas que estamos aquí podemos donarles o hacerles alguna aportación a ninguna de las personas candidatas porque eso sería ilegal. Los gastos tienen que correr a cargo del patrimonio de cada una de estas candidaturas y además está establecido un tope de gastos de campaña. Establecimos 4 tipos de topes de gastos personales, se llaman. Uno, por las elecciones nacionales, que son las de la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior, que está en 1.4 millones de pesos, 1,468,000. Después de las salas regionales, que van por circunscripciones, que son 881,000 pesos. Luego los tribunales colegiados de circuito y apelación, estas magistraturas, 413,111 pesos. Y las personas que integrarán o que serán jueces y juezas de distrito, 220,326. Tuvimos aquí un debate importante porque la ley tiene una antinomia, señala que va a tener un tipo de gasto de 220,000, un tope, pero a la par dice dependiendo el cargo para el que estén contendiendo, y aquí es donde se abre la puerta a poder diferenciar y establecer distintos topes de gastos de campaña. Por otra parte, para fiscalizar estas cuestiones muy relevantes que tenemos que verificar, primero, la equidad en la contienda; segundo, que no haya recursos públicos; tercero, que los recursos privados justamente sean de la propia candidatura, que nos estén reportando los eventos a los que van. Establecimos y creamos un mecanismo electrónico para la fiscalización de candidaturas que le pusimos MEFIC, que pues su objetivo, por supuesto, es conocer y verificar tanto el origen como el destino y los montos que se dediquen a estas campañas. Con corte al 9 de mayo, tenemos 3,406 personas candidatas registradas. Los ingresos que hasta ahora tenemos registrados a nivel federal
son 132,174,512 pesos. Los eventos registrados, cada vez que una persona candidata va a un evento, nos lo tiene que hacer saber con 3 días de anticipación para que nosotros como autoridad electoral podamos ir a ese evento y verificar que no se rompan, digamos, ninguna de las reglas en materia electoral. Tenemos ya 40,590 eventos públicos y privados y tenemos gastos registrados de 294,461,462 pesos. Realizamos distintas capacitaciones porque hubo gente que nunca, aunque tenemos candidatas y candidatos que han sido pues postulados a cargos de elección popular, la gran mayoría son personas que nunca han hecho una campaña, que habían estado detrás de un escritorio proyectando sentencias, estudiando expedientes y por tanto pues se les dio 20 capacitaciones en modalidad virtual, también tuvimos presenciales. Tuvimos la asistencia de 6,130 personas. Las capacitaciones siguen estando en el sitio del INE, en la parte de Poder Judicial, pero específicamente de fiscalización. Tenemos un centro de ayuda, un plan de también y un plan de contingencia. Y por tanto, pues estas personas pues también pueden acudir por cualquier duda que puedan tener para poder registrar sus gastos y poder rendir un informe único de gastos que tendrán que presentarlo el 31 de mayo. Nosotros a partir de eso corroboraremos junto con nuestros modelos de riesgo que ya están corriendo, con la información que también ya estamos solicitando, porque tenían que en este MEFIC que presentar sus declaraciones patrimoniales, si eran personas servidoras públicas, de impuestos, su capacidad económica de pago, su RFC, su CURP, etcétera, distintos requisitos que nosotros obviamente íbamos a verificar y si encontrábamos discrepancias a pedir información adicional, pero a partir de la presentación de este informe único de gastos, que será el 31 de mayo, empezaremos la fiscalización formal de esos informes y los resultados se presentarán ante el Consejo General el 28 de julio. ¿Qué pasa con, digamos, en términos generales con la organización? Con corte al 11 de abril hay un padrón electoral de 99,938,607 personas en territorio nacional. Hay que decir que yo voté en contra de esto, pero en esta elección no se permite el voto desde el extranjero. También voté en contra de que no pudieran votar las personas en prisión preventiva por una cosa que me parece esencial. Una persona que está en un centro penitenciario privada o privado de su libertad sin sentencia condenatoria, me parece que no hay nadie más interesado en votar en estas elecciones que justamente alguien en esas condiciones. Sin embargo, la Sala Superior nos dijo que la reforma no establecía ni el voto en el extranjero, ni el voto en prisión preventiva, ni las acciones afirmativas, con lo cual no concuerdo porque me parece que los derechos no son progresivos, no regresivos, y que teníamos que haberlos garantizado para esta elección. El listado nominal, ustedes saben que siempre es un poco más bajo porque depende de las personas que efectivamente cuentan y fueron a recoger su credencial de elector. Somos 99,7 millones de personas las que vamos a poder votar el próximo 1 de julio. Las casillas, como saben, falta recursos de tiempo. Vamos a instalar 84,021 casillas. Es importante decir que todas las secciones electorales, todas las personas que estamos aquí, si sacamos nuestra credencial de elector, viene en nuestra sección electoral y en nuestra sección electoral va a haber sí o sí una casilla seccional. Lo que no va a haber es la casilla que nos quede tan cerca y a la que estábamos acostumbrados como en una elección del Poder Ejecutivo y Legislativo. Aquí en esta elección podría haber hasta 2,250 personas electoras, con una posibilidad de que haya hasta 13,500 boletas, porque, ojo, ya les dije que es una elección 23% más grande que la elección del año pasado, pero esto implica además que el año pasado votábamos por 3 cargos, teníamos 3 boletas, imprimimos
312 millones de boletas y hoy estamos imprimiendo, o ya se imprimieron, 602 millones de boletas. Hoy, cada uno de ustedes va a tener 6 boletas a nivel federal, y si está en alguna de las 19 entidades federativas que van a votar por el Poder Judicial a nivel local total o parcialmente, pueden tener de 3, 4 o hasta 6 boletas más, es decir, podrán tener hasta 12 boletas en sus manos. Y si viven en Durango y en Veracruz, además van a tener que votar por los poderes ejecutivos locales, los ayuntamientos, y tendrán que ir de una casilla en la que habrá representantes de partidos, habrá obviamente boletas con emblemas de partidos políticos, tendrán que acudir a otra casilla para votar por el Poder Judicial. El 48.5% de estas casillas se instalarán en escuelas, el otro 11.4% en lugares públicos de oficinas públicas, es decir que en total casi el 60% estarán situadas o ubicadas en lugares públicos. Tenemos una modalidad de voto, el voto anticipado, el voto para las personas que no pueden salir de sus domicilios por alguna incapacidad postrante. Y en este sentido ya empezó este voto anticipado. Este lunes empezamos a recabar este voto anticipado. Será del lunes 12 de mayo al 21 de mayo. Son 5,555 personas que están en ese estado o sus personas cuidadoras. Ampliamos en esta ocasión también a las personas cuidadoras. Y aquí un dato interesante para esta colectiva y para las mujeres en general: este voto tiene siempre muchas más mujeres que votan en sus casas o en hospitales o en los lugares donde se encuentren. Son 3,558 mujeres versus 1,977 hombres. Porque vivimos más, porque lo que sea, pero creo que esto es un tema importante a tomar en cuenta para ver cómo como colectiva y cómo como mujeres podemos planear el mejor ejercicio de nuestros derechos para pues las personas que estén en una incapacidad de trasladarse a una casilla electoral para emitir sus votos. Aquí les voy a presentar las boletas electorales que han causado pues mucho revuelo. Y que hay que decir que del diseño de las boletas, pues yo creo que el 90% es un diseño que viene establecido por la ley. Son requisitos que vienen establecidos en la ley. ¿Cuáles son? Primero, que tienen que venir numerados, por eso cada candidatura tiene un número. Segundo, que tienen que venir al lado, ven una letra P o PL o PJ. Eso quiere decir con el recuadro que está en medio de la boleta, dice ahí la propuesta, si es una propuesta del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, y de las personas que están en funciones, también se tiene que señalar. También dice la ley que tienen que venir ordenadas por apellido paterno, materno y nombre, y en orden progresivo. Así que todo esto que ustedes ven, pues no es algo que se nos ocurrió al Instituto Nacional Electoral. Lo que se nos ocurrió es dividir, de un lado poner a todas las mujeres y del otro lado a los hombres, porque, como los decía, boleta a la corte, hay que elegir a 5 mujeres, boleta también a la corte, 4 hombres. Y aquí empezamos con importantes criterios de votación. Hay que escribir con número arriba el número de la candidatura que hemos seleccionado. Obviamente aquí varias cosas. Y creo que había una pregunta en ese que vi por ahí. Primero, aquí podremos tener opción a tener hasta 9 votos. Eso no quiere decir que tengamos que votar por las 9 personas. Claro, la idea es que se pueda votar por todas. Pero si yo dejo un recuadro en blanco, eso no quiere decir que la boleta sea nula o el voto sea nulo. Le pusimos, sugerí que no se llamara voto nulo porque la boleta no es nula, sino que el recuadro no está utilizado.
es un recuadro no utilizado, pero si el resto de los números, punto número 1, son de esta boleta, punto número 2, se entienden, punto número 3, tienen el número de personas del sexo que tienen que tener, son boletas válidas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me equivoqué y puse 2 hombres donde van las mujeres y 2 mujeres donde van los hombres, pero son los números de esta boleta, los votos valen. Si yo, en lugar de poner los números, yo, por ejemplo, voté en contra de este diseño de boleta, porque me parecía más intuitivo poner un círculo, un recuadro al lado de cada nombre y que las personas pudieran tachar o palomear al lado del nombre de la persona. También, por ejemplo, si en lugar de poner los números arriba, ustedes subrayan los nombres de las personas por las que están votando, es un voto válido. Pero que hay que decir que la intención del voto debe ser clara. Si ustedes ponen 6 mujeres en lugar de 5, ese voto no va a ser válido, porque como institución, como ciudadanos que son los que van a contar sus votos, quienes están en los consejos distritales, no van a poder decidir a qué mujer de las 6 que eligieron van a poder sacar para poder tener 5 y poder tener una boleta con votos válidos. Por tanto, hay 3 requisitos que cuidar. El número, de acuerdo al sexo, escribirlos o determinarlos con toda claridad. Y si hay casillas, por ejemplo, que no se utilizaron, esta boleta es válida solamente para los votos que efectivamente se emitieron. Aquí, como vemos, es la boleta de la Corte, es la boleta morada. Aquí tenemos 84 opciones porque era el máximo que podíamos tener, pero en realidad esta boleta está integrada por 33 mujeres, no por 48 y por 31 hombres. Es decir, que esta boleta son 64 los nombres que tiene. La siguiente es un poco parecida, pues es la de sala superior. Como les decía, solo hay 2 opciones, hombres y mujeres. Aquí vemos la siguiente, por favor. Aquí vemos que solamente tenemos 9 candidaturas de mujeres y 9 candidaturas, 10 de hombres. Justamente, perdón, están en desorden, pero esta es la de disciplina judicial. Aquí tenemos que escoger a 3 mujeres y a 2 hombres. Y como verán, pues es la misma tónica. Hay que poner arriba el número de la candidatura por la que queremos votar en cada uno de los casos, sin pasarnos de género, que sea entendible la letra y que sean números de esta boleta. La que sigue, por favor. La del Poder Judicial de la Federación, perdón, la del Tribunal Electoral, como les decía, son 2 opciones, una mujer y un hombre. En el caso de las mujeres, solamente estas eran, digamos, los formatos de boleta. En la boleta real van a tener solo 6 candidaturas de mujeres, porque hubo una que fue postulada por 3 poderes y me parece que otra por 2 poderes y por tanto son menos número de mujeres, pero bueno, habrá que seleccionar uno y uno. La siguiente, por favor. En el caso, aquí empezamos con salas regionales. Como les decía, van a tener 5 boletas, no todos, pero habrá, cada quien según su circunscripción tendrá esta boleta y habrá que escoger a 2 mujeres y un hombre, es decir, que todas las salas estarán integradas por 2 mujeres y un hombre. La siguiente, por favor. Magistradas de circuito. Aquí, como sabemos, los tribunales de circuito están integrados por 3 magistraturas. Habría que escoger aquí a 3 mujeres y a 3 hombres. Y lo que cambia es que están establecidas las materias por colores. Por ejemplo, la penal tiene un como verde. La idea es que se pueda votar en el recuadro verde, la administrativa en el recuadro naranja, la civil en el recuadro morado. ¿Qué pasa si son números válidos de esta boleta, pero no los pongo en el color que corresponde? No importa, es válido de cualquier forma. Y por último, pues la boleta de personas juzgadoras de distrito, que tiene pues la misma tónica,
que pues hay que escoger por materia a 3 mujeres y a 3 hombres. Aquí hay que decir que todas las boletas son tamaño media carta, menos la de la corte, que por el número de candidaturas, pues es la boleta de mayor tamaño. Paridad en el Poder Judicial, ya les había explicado cómo quedará la Corte, 9 personas, 5 mujeres, 4 hombres, el Tribunal de Disciplina, 3 mujeres, 2 hombres, magistrados de sala superior, se van a elegir uno y uno, magistrados de salas regionales, todas las salas van a quedar integrados por 3 personas, 2 mujeres, 1 hombre, magistraturas de circuito se puede votar por hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres, y juezas y jueces de distrito también hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. En este sentido, la lámina siguiente, vemos cómo, si ven la parte pues derecha, digamos, donde empezamos por las elecciones nacionales, la sala superior, el tribunal, la corte, etcétera, vemos que en esos casos se inscribieron más mujeres que hombres en estos cargos, digamos, nacionales. Sin embargo, donde se dispara muchísimo es en el caso de las juezas y jueces de distrito y magistraturas de circuito, que se inscribieron mucho más hombres que mujeres. En el caso de magistraturas de circuito, 959 hombres versus 681 mujeres, y en el caso de juezas y jueces de distrito, 912 hombres versus 656 mujeres. Como señalaba, el 10 de febrero aprobamos unos criterios para la asignación de cargos, criterios de paridad, que ya están confirmados por la Sala Superior. Y pues como decían, las elecciones, digamos, del ámbito nacional no tenemos problema porque desde la propia Constitución se establece que sí y en todos los casos se tienen que integrar por mayoría de mujeres, igual que las salas regionales, y donde establecimos estos criterios fueron para magistraturas de circuito y juzgados de distrito. En circuitos judiciales con marcos geográficos distintos. El primer criterio es que tenga 2 o más distritos judiciales en un circuito. El segundo es que sea un solo distrito judicial electoral con un par de cargos y 2 especialidades, pero solo con una vacante. Y el cuarto criterio, ahorita veremos un ejemplo muy práctico, es un distrito electoral con 3 especialidades, pero solo una vacante. Aquí solo para recordar, estamos eligiendo 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Para la asignación de los cargos, número 1, vamos a formar 2 listas, hombres y mujeres, separados por especialidad en cada distrito judicial, y se va a ordenar conforme al número de votos, por supuesto de mayor a menor votos. Se van a asignar de manera alternada al número de cargos que correspondan a mujeres y hombres más votados, pero siempre vamos a iniciar por mujeres. Para los criterios que les señalaba antes, el 2, el 3 y el 4, vamos a aplicar una regla de ajuste de forma tal que en todo este circuito judicial se tiene que garantizar la paridad de género. Y regla última, nunca podrán resultar electos más hombres que mujeres, más allá de la diferencia de 1, considerando si son nones, pero en el caso de que resulten electas más mujeres, siempre, nunca va a poder haber más hombres, pero sí puede haber más mujeres electas, porque como ya sabemos, pues la paridad es un principio, un mandato de optimización flexible, y en este caso sí podrá haber más mujeres que hombres electos. Y yo creo que esta sí es una gran ventaja de esta elección, que vamos a poder tener un poder judicial integrado paritariamente y en los ámbitos nacionales y por circunscripción mayoritariamente de mujeres. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, el circuito noveno en el estado de San Luis, magistraturas. Aquí se van a elegir 10 y por tanto la regla de ajuste podrían ser, digamos, de 4 a 6 mujeres o de 4 a 6 hombres. Sin embargo, por la regla de ajuste para los cargos con una sola especialidad, a fin de que al menos, y esta es la regla que vamos a aplicar, se asignen 5 mujeres y 5 hombres. Es decir, que tenemos que alcanzar la paridad en el distrito judicial y en el circuito judicial.
Por eso establecimos estas reglas ya confirmadas por Sala Superior. ¿Por qué es importante? En esta colectiva no lo tengo que decir, pero me parece importante. Primero, por la desigualdad histórica en el país, pero también particularmente en el Poder Judicial. Los cargos de mayor jerarquía, por ejemplo, la Corte, hasta el 2018, solamente el 18.2% de sus integrantes eran mujeres. Hasta antes de 2018 solamente habíamos tenido 10 ministras en la Corte. En tanto que en la Sala Superior y en el Consejo de la Judicatura, la participación en los altos rangos era de 28.6% y en magistraturas y juezas y jueces era del 20.2%. A partir de la reforma de paridad en todo, en 2019, es cierto que el propio Poder Judicial había aumentado progresivamente por la adopción de distintas acciones afirmativas, como concursos exclusivos para mujeres, y ha ido aumentando la incorporación de mujeres. Sabíamos que la base correspondía en número mucho más a mujeres que a hombres, pero que cuando iban subiendo en los cargos, pues siempre las mujeres iban quedando rezagadas. Y esto lo vemos en el Censo Nacional de Impartición de Justicia de 2024. En 2023, el Consejo de la Judicatura Federal contó con 852 personas magistradas, de las cuales 23.4%, es decir, 199 eran mujeres, y 76.6%, es decir, 653 eran hombres. Y en cuanto a juezas y jueces de distrito, fueron 757 personas, de las cuales 35.8, 271 fueron mujeres, y 64.2, es decir, 486 fueron hombres. En la siguiente gráfica vemos pues cuáles son los estados que tenían más mujeres como magistradas. Vemos Veracruz, 59.1%, Baja California, 52.9%, Hidalgo 56.3, Campeche 53.3, Michoacán 53.3 y el más alto, Sinaloa con 60 puntos. Tenemos dos más, Aguascalientes, Baja California y Tlaxcala con el 50% y San Luis Potosí con el 53.3. Pero si vemos a nivel de cuáles son los que menos tenían, menos mujeres magistradas todavía tienen, vemos el Consejo de la Judicatura Federal con 23.4% de mujeres, Guanajuato con 21.1%, Tamaulipas con 27.3%, Morelos, que ya se nos está haciendo un poco una costumbre, también junto con las presidencias municipales en 44.4%. Y si vemos de juezas y jueces de distrito, pues la lógica no cambia tanto. Vemos que Jalisco tiene el 32.9%, vemos que Coahuila tiene el 31%, vemos que Michoacán tiene el 30.8% y vemos que creo que es Nuevo León. Déjenme ver, no, es Michoacán y luego el 26, San Luis Potosí, tiene el 26.2%. Entonces, para que veamos la disparidad en magistraturas de circuito y juezas y jueces de distrito que pues hoy en día existe en la conformación del Poder Judicial. Además, les decía al principio que tenemos la buena noticia que hoy nos acaban de confirmar la 8 de 8 contra la violencia de género, es decir, que vamos a hacer esta revisión del artículo 38 constitucional, la fracción séptima, y le agregamos dos supuestos de revisión. Los supuestos que agregamos es la fracción quinta, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión, la fracción sexta por sentencia ejecutoria que imponga como sanción esa suspensión. Es decir, que no puedan, se les suspendan sus derechos políticos y electorales, más las que ya conocemos como 8 de 8, delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecta el normal desarrollo psicosexual, la violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos,
y ser declarada persona alimentaria morosa, que ya tenemos este Registro Nacional de Personas Alimentarias Morosas en marcha. Ya tenemos más de 21 entidades federativas que ya tienen este registro andando. Y, por cierto, estamos en este momento recibiendo hasta el 15 de junio información de cualquier persona candidata que esté en cualquiera de estos supuestos o en cualquier supuesto que las personas consideren que no sean aptas o no cumplan con los requisitos de elegibilidad o idoneidad para estar postuladas a un cargo en el Poder Judicial. Esta información ciudadana, tenemos ya un formulario, hay un sitio de consulta en el que la ciudadanía puede conocer el procedimiento de verificación, el listado de personas candidatas a juzgadoras, el formulario que pueden llenar para hacernos llegar esta información por parte de la ciudadanía. Se ha tenido también acercamientos con organizaciones de la sociedad civil para que nos puedan dar a conocer esta información, y nosotros como instituto pues iremos a corroborar con las autoridades pues esta información, y en su caso, y esto es lo más relevante, es que esto se revisará post jornada electoral, pero quiere decir que cualquier persona, aunque haya resultado ganadora de una elección, si el instituto considera que está en alguno de estos supuestos, no le será entregada la constancia de mayoría, aunque haya ganado por votos en cargo. Y segundo, que también vía fiscalización, si hay una causa grave para no otorgarles ese triunfo, ese registro o esa posibilidad de que ocupen el cargo, también podemos hacerlo de acuerdo a la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues yo me quedaría hasta aquí para ver si hay alguna duda o alguna sugerencia o queja, y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Carla. De verdad, un placer escucharte y muy aleccionador este proceso inédito. Muchas gracias, nuestra consejera electoral, Carla Humphrey. Si alguna tiene, ya hicieron algunas preguntas que nuestra querida consejera fue contestando. Si alguna tiene otra pregunta y desea levantar la mano, le pediríamos que fuera breve porque Carla tiene también un evento próximo, y en lo que ven si alguien se anima, que si podrían pasar la presentación, y gracias por la brillante exposición y todas agradeciendo mucho esto. Ana Lilia está levantando la mano también. Quiero ver si alguien más para que se hagan todas las preguntas en conjunto. Y también pues quiero agradecer mucho a nuestras compañeras Yulisca Bautista, Galia Carrillo, Ana Lara, a Maura Redondo, a Fanjo Arribas, que me apoyaron muchísimo en hacer una estrategia, que ya les presentaremos varias líneas de esta estrategia que presentamos a presidentas, y estos diálogos, por supuesto, son parte de esta importante estrategia. No sé si hay alguien más, bueno, y dos compañeras más que están compitiendo, entonces que no sé si las debo decir o no, pero ustedes saben quiénes son, que lo pusimos en los chats. Y quisiera saber si tiene alguna pregunta alguien más. Si no, le doy la palabra a Ana Lilia Herrera del Estado de México. Adelante, Ana Lilia, por favor. Gracias, Presidenta, por la oportunidad de escuchar a nuestra siempre muy querida y brillante Carla Humphrey. Y Carla, yo quisiera preguntarte si pudiéramos, digo, perdón que me salga del tema de la elección que está en puerta, si pudiéramos tener un reporte de esto que decías del INE, de la 8 de 8, cómo va la implementación, la 3 de 3, en qué vamos, si el INE tiene como algún informe o que nos pasaras la liga, sería muy interesante para nuestra colectiva. Gracias y un gusto también saludarte, Carla, y a todas. Gracias. Bueno, hasta ahora informalmente nos han dicho que tenemos 14 casos que nos han llegado, pero pues por eso hago extensivo o utilizo este canal para que podamos, si hay información, la verdad, pues que nos las hagan llegar para que podamos nosotros revisar y en su caso determinar qué es lo que está pasando, y en su caso, si gana alguna de estas candidaturas, poder negarles o no entregarles esta constancia de mayoría. Por eso estamos abriendo esta comunicación a organizaciones de la sociedad civil, también, por supuesto,
a toda la ciudadanía para que nos hagan llegar esta información y nosotros poderla revisar. Recordemos, y Ana Lilia, no me dejarás mentir, pero pues la Constitución dice por sentencia firme por el delito. Yo soy de las que creo que la presunción de inocencia no es absoluta y que tiene que ser ponderada con todas las circunstancias de cada caso y en su caso determinar, sí, porque pues en un país con el 92% de impunidad, pues quien tenga una sentencia firme para enseñarnos y decir, sí, aquí está, pues la verdad es que son contadas con los dedos de la mano. Pero pues toda esta información es muy, muy, muy importante, incluso para una eventual reforma electoral. Entonces, por favor, está abierto el plazo y quien tenga esta información, háganoslo llegar. Ayer me dijo informalmente alguien del área del género que tenían 14 casos que habían recibido y que obviamente pues estarán confirmando con las autoridades para tener todos los elementos y en su caso proponer a quien no se le debe entregar una constancia de mayoría si es que gana una elección. Claro, Much- y yo me refería también, perdón que abuse, a estos padrones de deudores alimentarios que los estados han implementando, a ese avance también me refiero. Ese avance tenemos 21 entidades federativas que ya tienen los datos, ya en este registro, no todos los estados lo tienen. En estos estados, si tenemos algún dato, pues tendremos que ir a corroborarlo, pero pues sí, claramente, pues estamos acudiendo a estos registros de deudores alimentarios para poder hacer este mapeo de si alguna persona está inscrita en este registro de obligaciones alimentarias. Muchas Gracias. gracias, querida Carla. Y bueno, de hecho, les informo, queridas compañeras, que una de las pláticas específicas que tendremos y que vamos a anunciarles para la próxima semana será específicamente de la 8 de 8 que ya nos adelantaba nuestra querida consejera. Y yo, a una pregunta que rescato de aquí, Frida Charbel, ¿cuáles son los siguientes retos para las mujeres? Y otra de nuestra querida Griselda Sánchez Carranza, ¿por qué algunos candidatos solo se puede realizar la votación por dos alcaldías? Y bueno, muchos agradecimientos por esta enriquecedora plática que nos, pues que nos deja más o menos claro además cómo vamos a tener que votar. Adelante, querida Carla. Gracias. Te diría uno, vi dos por ahí. ¿Quién cuenta los votos? Es falso lo que se dijo por ahí y que creo que hay que decirlo con todas sus letras, que es la primera vez que la ciudadanía no va a contar los votos. Es falso porque lo que dice la ley es que los votos los tienen que contar los consejos distritales del INE. ¿Cómo se componen los consejos distritales del INE? Con ciudadanas y ciudadanos como ustedes, que pueden tener cualquier otra ocupación, que cumplen una serie de requisitos, como no estar vinculados con partidos políticos, por ejemplo, y que para cada proceso electoral nombramos estos consejos distritales y consejos locales. Estos consejos se integran por 7 personas. La única persona que forma parte de la estructura del INE es nuestro vocal ejecutivo, que es presidenta o presidente de ese consejo, pero las otras 6 personas son ciudadanas. No son estructura del INE, no son funcionarios públicos y los va a contar la ciudadanía, solo que no los va a contar en casilla. Imaginemos este ejercicio. Si en la elección del 24, en una casilla normal en la Ciudad de México, tuvieron que contar 12 boletas y ahora, no, perdón, 6 boletas, 3 federales y 3 locales, y ahora van a tener que contar 12, y no solamente con una opción de voto, sino como vimos en la Corte, con 9 posibilidades de voto, y en Sala Superior 2, y en el Tribunal de Disciplina Judicial 5, y en juezas y juezas 10, y en fin, pues entonces esos cómputos se alargan. De hecho, estamos empezando, vamos a empezar por Corte, Sala Superior, Tribunal de Disciplina, etcétera. Estamos esperando dar resultados de la Corte entre 1 y 2 días, pero terminar todos los cómputos en 10 días. Preguntan si se van a conocer los votos nulos. Sí, sin duda, solo que voto nulo es cuando no entendamos el sentido del voto, cuando se sobrescriba en un mismo número, cuando se tache toda la boleta. Ya hay unos criterios que aprobamos en un acuerdo del Consejo General del INE que ya también está validado por la Sala Superior y que se los podemos también dar a conocer con mucho gusto, pero no rellenar todos los cuadritos de una boleta no es voto nulo ni hace que una boleta sea nula. Tercero, ¿cuáles son los retos de las mujeres?
Pues yo creo que los retos de las mujeres, aquí me parece que una de las ventajas, a ver, nosotros como INE no hicimos la norma, no hicimos la reforma, pero creo que una ventaja sí es que se garantiza la paridad para las mujeres en esta participación. Y creo que es un espacio importante porque siempre uno de los retos más importantes que hemos tenido es el acceso a la justicia para las mujeres. Es decir, que luego no tenemos estas sentencias firmes condenatorias contra quienes ejercen violencia política o violencia de género. No dejemos no solamente política en razón de género, sino violencia de género. Y creo que es un tema muy importante para darle la vuelta también a cómo está conformado el Poder Judicial y realmente tener una perspectiva de género y exigírselas a las mujeres que están y estarán en esos cargos públicos. Se señalaba aquí que por qué en algunos candidatos solo se puede realizar su votación por 2 alcaldías. Aquí no estamos hablando, el mapa geográfico electoral es distinto del mapa geográfico judicial. Por eso tuvimos que hacer, digamos, había casi todas las entidades federativas tenían un circuito judicial, pero hubo algunos, por ejemplo, en los estados de Colima, de Veracruz, de Durango, había algunos lugares que el circuito judicial no abarcaba solamente una entidad federativa, así que tuvimos que hacer algunas reformas para poder tener el mismo número o un número parecido de votantes y que el peso específico del voto valiera igual que en las elecciones con partido político. Por eso aquí no podemos hablar de alcaldías porque no estamos votando por alcaldías. Hicimos una cosa muy relevante. Aquí hay una preocupación de por qué de la injerencia del crimen organizado. Quiero decirles que tenemos modelos de riesgo, estamos poniendo una lupa grande en las personas que nos arrojan varias alertas, estamos ya pidiendo información, no estamos esperando a los informes, esperemos que las autoridades ahora sí nos contesten con la información que pedimos, pero también es importante decir que, por ejemplo, en el voto, en la materia penal, para no dejarla solamente en los lugares donde hay muchos juzgados penales, la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, diseminamos toda la votación penal por todo el país para que todas las personas pudieran votar por un juez o jueza penal o magistrado o magistrada en materia penal, justamente para que esta posibilidad de que intereses ocultos, el crimen organizado, como le queramos llamar, quisiera tener esta injerencia, pues no pudiera tenerla específicamente en alguna parte del territorio nacional y por eso hicimos esta división en que cualquier persona va a poder votar por un juez o jueza, magistrada o magistrado en materia penal y esto nos parece muy importante. Es cierto, es un tema muy complicado, faltó tiempo, faltó dinero, falta explicar con toda claridad y por eso pues tenemos muchos spots al aire de qué hace una magistrada, qué hace un ministro, qué hace un juez, pero creo que de verdad, pues como en todas, yo las y les invito a participar porque pues esta es la reforma que se aprobó y este es nuestro país y creo que más nos vale participar, ver quiénes son las y los candidatos para poder elegir a las mejores candidaturas que tengamos y poder tener estos poderes conformados de la mejor manera con personas que al final de cuentas por primera vez se elegirán por el voto popular. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, queridas amigas, porque nuestra querida Carla tiene una reunión. Quiero no abusar de su amabilidad, pero bueno, quiero agradecer que se conectaron de todas las entidades federativas y por supuesto este esfuerzo que se ha hecho. Quiero pedirles que puedan prender su cámara. Después de esto vamos a presentar un video que vamos a difundir en las redes sociales. Quiero decirles que todas las que grabamos un espacio de este video, pues no pertenecemos a partido político alguno y estamos, por supuesto, en la idea de difundir esto para comprometer a las y los candidatos, juzgadoras, juzgadores, a que puedan comprometerse contra la violencia política en particular y a juzgar de llegar
con perspectiva de género. Entonces les enseñamos el video, pero les pido si pueden abrir las cámaras, las que gusten, para que se pueda tomar una foto de pues de este primer diálogo, del diálogo 1, con nuestra querida invitada de lujo, colectiva, consejera electoral y una mujer con amplio compromiso y trayectoria, nuestra querida Carla Humphrey. Y ahí están abriendo las cámaras y les vamos después de esto a proyectar el video y voy a aprovechar para hacerles también después un comercial de nuestro podcast. Tú nos dices, querida Maura. ¿Lista la foto? Muchas gracias. Lista. Muchas gracias a todas. Y mientras podemos ver el video, quiero reiterar este agradecimiento y comentarles que el podcast, el sexto podcast de la colectiva 50+1, que está disponible en YouTube y en Spotify, habla justamente sobre los retos en términos de fiscalización y también de recomendaciones a aquellas personas que se presenten para acceder a estos puestos y para actuar con visión y perspectiva de género. Vamos a presentarles el video que vamos a difundir en nuestras redes sociales, junto con una carta en la cual vamos a pedir el compromiso de todas las personas que participan en este proceso. Adelante, por favor. Creo que nos escucha. Lo va a repetir si me hace que tenemos aquí un problema de conexión. Ahí está Carla hablando. ¿Cómo está? Hasta, por favor. Estás asustándome. ¿Lista? Lista. Está en nuestro programa político. Sí, está bueno. No sé. ¿Qué es eso? Hasta que le contaré. Vale. Le vamos a pedir a que todas que silencien sus micrófonos, por favor, porque están escuchando. Se llama Toño y Sara, si nos ayuda. La Colectiva Nacional 50, comprometidas en un México más justo, más incluyente y más igualitario. Creemos firmemente que las personas que integrarán el Poder Judicial deben asumir el compromiso ineludible de garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres. A conducirse dentro del ejercicio de sus funciones, con ética y respeto a los derechos humanos. A juzgar con perspectiva de género y acceso igualitario a la justicia. Así como actuar con imparcialidad, sensibilidad y profesionalismo con la finalidad de garantizar justicia para las niñas, niños y mujeres en México. A fomentar una cultura institucional libre de violencia. Que promueva espacios seguros, respetuosos e inclusivos dentro y fuera del ámbito judicial. ¿Te comprometes? Les vamos a compartir este video que, como pueden ver, junto con la carta que vamos a emitir para quienes están compitiendo en estos cargos, para justamente con esta campaña que se llama Te Comprometes, poder plantear que se pueda reproducir esto. Así que muchas gracias a todas que hacen esto posible y bueno, anunciarles que también en el pasado podcast, en el sexto, estuvieron nuestra querida Ana Lara, Fanjoa Rivas, Yulisca Bautista, hablando justamente de la importancia de este proceso. Seguramente, bueno, pues queremos invitar a nuestras amigas consejeras también a que graben el siguiente, ya nos pondremos en comunicación, pero les recomendamos mucho este podcast en ese sentido y también para que puedan difundirlo en sus entidades federativas con todas las personas. Muchísimas gracias, querida Carla, gracias a todas, gracias por este espacio
y, por supuesto, también gracias por este compromiso de todas por generar y conciencia, ciudadanía. Es un proceso bien complejo para las, yo soy economista, no somos abogadas muchas de nosotras, proceso verdaderamente complejo. Y me parece que tenemos que contribuir desde aquí a que se sepa, se conozca, y esto es parte de lo que vamos a hacer semana con los diálogos informativos sobre el proceso judicial de este año. Y bueno, pues agradecer a todas su participación, su liderazgo, su fuerza, su empuje en esto y a todo el equipo que lo ha hecho posible y fortalecer la comunicación entre nosotras. Como saben, cualquier duda sobre este proceso, nuestras compañeras, tanto Galia, Yuliska, Ana, Fanjua, todas están atendiendo este tipo de dudas al respecto, y de verdad muchas gracias por este liderazgo también de todas, por haber acudido a este llamado. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Buenas tardes. Gracias, querida Carla. Gracias.